buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a Fabricio Terán, a quien encontré muy de casualidad y la verdad estoy contento de haberlo hecho. Estaba yo leyendo algún artículo en Mises.org cuando vi su nombre y dije, anda, este chico seguramente tiene alguna idea sobre el libertarismo que puede compartir, y empecé a estudiar un poco sobre lo que había hecho hasta entonces y efectivamente tiene muchas ideas muy buenas y mucho estudio sobre toda la cuestión libertaria y la historia de estas ideas. En Mises.org podéis encontrar muchos artículos, algunos de ellos incluso traducidos por el mismo Fabricio. Pues Fabricio trabaja como traductor en esta página, Mises.org, y también es fundador del Centro de Filosofía, Política y Economía Mises, Hispanic Mises Institute se llama. Como digo, Fabricio tiene mucho estudio detrás de todas las cuestiones libertarias, y en esta entrevista lo que hacemos es abordar un poco cómo ha ido evolucionando este pensamiento y algunas de las ideas que han ido forjando mucho de esta forma de pensar. Siempre recomiendo leer artículos en Mises.org o en el Juan de Mariana en español, donde también podéis encontrar mucho contenido, porque hay muchas ideas que salen dentro del libertarismo o de las ideas como anarcocapitalistas y demás, que pueden verse enfrentadas con pensamiento más mainstream, y encontraréis en muchos de estos artículos que la gran mayoría de problemas, por no decir todos, ya han sido abordados, respondidos y argumentados por pensadores antes que nosotros. Así que ahí podéis encontrar muchas de estas ideas. Traigo a Fabricio para ver un poco cómo se ha ido forjando, como digo, ese pensamiento, y en esta hora y media de conversación lo que hacemos es explorar todas las ideas que se han ido creando y cómo han ido afectando a diferentes pensadores a lo largo del tiempo, sobre todo alrededor de la figura de Mises, que es uno de mis favoritos y que además tuvo una vida muy rica, aparte de ser, digamos, la persona que más influencia ha tenido en el pensamiento libertario. No obstante, como Fabricio es de Ecuador y la cuestión del dólar siempre me llama mucho la atención, empezamos hablando de la dolarización en Ecuador. Así que si ese desvío os sorprende, bueno, que sepáis que es porque no puedo evitar mi curiosidad al respecto. Bien, pues os dejo con Fabricio. Pero antes, nada, dejadme hablaros de los dos sponsors que hacen que este trabajo pueda seguir siendo pagado de alguna manera. Sin olvidarme de Patreon, que también sirve para financiar este honorable empleo. Bien, pues dentro de los sponsors tenemos a Relay. Relay es una empresa que te permite comprar Bitcoin. Tú les mandas euros, ellos te mandan Bitcoin. Si quieres vender euros a cambio de Bitcoin, es la manera que yo recomiendo. Recomiendo Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Tú les mandas euros a través de transferencia bancaria o con un pago por tarjeta, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y que tú custodias. No obstante, este monedero está en la web, está en internet, está conectado con el resto del planeta, lo cual hace del mismo un monedero inseguro. Por tanto, recomendaría que en cierto momento lo que hagas sería sacar ese Bitcoin de ese monedero que te provee Relay y mandarlo a uno que tú controles, tú custodies y que además no esté conectado con internet, como sería, por ejemplo, la Bitbox. Este es un monedero, un USB con una pantallita, la mar de mono, que pasa desapercibido, no lo suficiente como para perderlo fácilmente, pero sí que pasa desapercibido y que ofrece un nivel de seguridad dentro de los más altos del mercado, y te permite, como digo, guardar ese Bitcoin que has comprado a través de Relay o donde sea que lo compres de manera segura. A través de los enlaces que encontrarás en la descripción de este podcast, de este y todos los demás capítulos, podrás comprar Relay con un descuento o comprar monederos de Bitbox también con un descuento. Así que ahí tenéis esas dos ofertas de productos y servicios agradables y interesantes para los bitcoiners. Y habiendo dicho todo esto, nada, vamos ya con Fabricio, que tenemos muchos siglos que comentar aquí. Hola Fabricio, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Gracias por la invitación, Alberto. Gracias a ti por venir, por encontrar un rato. Es cierto que nos ha llevado tiempo por conseguir cuadrar esta reunión, así que me alegro de que por fin encontrásemos Sí, el sí. tiempo y a ver qué podemos sacar de todo esto. ¿Dónde te encuentro ahora mismo?
Estoy en Guayaquil, Ecuador. De Ecuador, de El Salvador, de esas zonas, es verdad que hablamos a menudo en este podcast, sobre todo, bueno, por la cuestión de El Salvador en su día con el tema de Bitcoin, pero también hablamos de Ecuador, Panamá, todo el tema de la dolarización o de los países que Dolarización, no claro. usan, sí, todo el tema de los países que no Ujú. usan su moneda Moneda propia, sino que nacional. usan otra. Eso es. Eso ha salido a veces en este podcast. Antes de entrar a la conversación de hoy, ¿tú qué opinas de la dolarización? Bueno, yo recuerdo cómo fue el proceso de dolarización. Algo que se suele olvidar a veces es que en realidad el proceso de dolarización en Ecuador no fue por decreto originalmente, sino fue prácticamente, por poner en los términos comunes a personas afines a la economía de mercado, fue espontáneo. Muchos negocios, al ver que había tanta devaluación, ya, a poco contexto de la época, la devaluación en ese tiempo se debía a dos factores. Había el factor de la dificultad de pagar al sector público, entonces se emitía dinero para para pagar con su propia moneda a sus empleados. Y había había un problema de liquidez también en la banca. ¿Ya? Entonces se le permitía a los bancos aumentar la cantidad de impresión, pero no de impresión en efectivo, sino de emisión a día crédito, ¿no? ¿Ya? Entonces había ahí dos problemas muy graves. Y en algún momento el dólar empezó a, que diga, el sucre se llamaba en ese tiempo, ¿no? Es como una especie de, por sucre, por un prócer de la independencia, tenía ese nombre. Lo que sucedió en algún momento es que los comercios, sobre todo las cadenas grandes, empezaron a poner los precios en dólares para no depender de la fluctuación prácticamente diaria del precio. Entonces, al poder, empezaron a hacerlo. No es que fue obligatorio, no es que alguien les dijo háganlo así, sino se les ocurrió para poder estabilizar el precio. Sobre todo recuerdo yo las cadenas de electrodomésticos y las concesionarias de vehículos. Entonces tenía ya un precio estable y se veía por muchos lugares, sobre todo te digo, estas empresas que son cadenas o que son un poco más grandes. Y eso creo que fue estimulando que más gente se apresure a comprar dólares y eso derrumbó aún más el precio del sucre. O sea, en realidad lo que termina derrumbando el precio del sucre, en un principio son los dos problemas que te digo, ¿no? Que son los típicos problemas de la teoría del ciclo. Pero adicionalmente está el tema de la demanda, o sea, las personas mismas empiezan a demandar dólares, a cambiarlos y eso termina derrumbando el precio del dólar. Entonces, de facto hubo en ciertos sectores de la economía, sobre todo diría de clases medias altas, una primera incursión en una dolarización de facto popular, si lo quieres decir. Y de allí ya, ante la presión de ciertos activistas y también ante la realidad de que ya se estaba dolarizando de facto, se llega al decreto de dolarización. La historia rosa te dice que inmediatamente cesa la inflación. Y desde el punto de vista de entender la inflación como emisión monetaria, definitivamente, claro, al ya no emitir más, ya no hay inflación. Pero la inflación de precios, que es lo que muchas personas entienden como inflación, no se detuvo, de hecho aumentó durante un año. Mucha gente no estaba muy a favor de la dolarización justamente por ese efecto cortoplacista, no veían el efecto todavía a largo plazo. Y por un tema también de mentalidad, mucha gente, por ejemplo, si algo costaba en el equivalente en dólares 25 centavos, con la excusa, o bien podría haber sido cierto, que es como un misterio realmente si, qué es lo que sucedía, como no había cambio, no había moneda de fracción, ya, todo se redondeaba a un dólar. ¿Ya? Entonces muchos productos de centavos, productos minucias, ¿ya? Se redondeaban a un dólar la unidad. Y eso en particular, ese fenómeno, que posiblemente sea un tema de mentalidad, de oportunismo mercantil, ¿no? Eso también trepó bastante los precios, al menos durante el primer año. Aparte de la estandarización de precios internacionales y, qué sé yo, por ejemplo, en aerolíneas, vehículos y ese tipo de insumos. Eso El ocurrió primer igual en año, Europa, cuando se pasó al euro. ajá, Recuerdo yo aquí que estaban, por ejemplo, las típicas tiendas de todo a 100, que era todo 100 ajá, pesetas,
Y Ujú. esas tiendas de todo a 100 pasaron a ser tiendas de todo a 1 euro. Pero claro, de la peseta al euro, 100 pesetas eran 166, o sea, 1 euro eran 166 pesetas. Entonces todo pasó de pasar de valer 100 a valer 166 de un día para otro, cual, bueno, pues una inflación ahí del 66% de un día para otro en el mismo producto. Yo no sé si habrá algún teórico que habrá estudiado ese fenómeno, pero sí creo que debería, o sea, nunca lo he visto, nunca lo he leído, posiblemente sí lo hay, de alguien que diga, no sé si es un IPC aumentado por oportunismo mercantil, ya, en estos casos de transición de monedas. Ya, pero aquí se dio, o sea, y fue bien fuerte, o sea, pero yo diría que siquiera, o sea, estoy especulando, ¿no? Pero al menos una cantidad importante del aumento de precios en el primer año de dolarización no se debió al sucre en sí, que ya estaba fenecido, sino a esta adaptación. Y ya a partir del primer año de dolarización, después del primer año, ya una vez que mucha gente ya se acostumbró a pagar esas cantidades, pero al ver también que ya no aumentaban otras, quizás en productos más grandes, quizás este redondeo no lo puedes hacer con un bien inmueble, o con un vehículo, pero sí siguen cosas pequeñas, ¿no? Ya hubo una aceptación paulatina, aunque eso sí, el proceso de dolarización le costó la presidencia a quien decretó la dolarización. Cuando uno lee los libros de historia, tiene que su último gobierno militar fue hasta el año 79, pero en realidad, pues estas curiosidades así de, aunque usted no lo crea, de Ripley, ya, esas de anécdotas de periódicos, el último gobierno militar del Ecuador fue en el año 2000, solamente que duró 6 horas. Ya. Quienes derrocaron, los militares que derrocaron al gobierno, se les ocurrió que podían instaurar un gobierno militar. Ya. No sé en qué cabeza tenían que ya en el siglo XXI lo podían hacer. Y trataron de hacerlo y llamaron a la Embajada de los Estados Unidos para, como, bueno, de todas maneras los países latinoamericanos son geopolíticamente como una especie de colonias de los Estados Unidos. Entonces, solicitaron autorización, por decirlo así, apoyo a la Embajada de los Estados Unidos para poder empezar un gobierno militar, pero la embajada no estaban en la Guerra Fría, ya no estaban en esta onda de permitir gobiernos militares contra el comunismo, porque tampoco había esa amenaza como tal. Entonces la embajada les dio a entender que si seguían con esa idea, posiblemente iban a cortar algún tipo no sé si relaciones diplomáticas como tales, pero iba a haber algún problema diplomático si seguían con eso. Entonces hicieron una pantomima en que los militares le entregaron la presidencia al vicepresidente y fingieron que el derrocamiento, porque el derrocamiento ya lo habían hecho los militares. Al siguiente día fingieron una reunión en el Parlamento donde el Congreso ya decretaba vía alzar manos que el presidente era derrocado por el Congreso, ya, y asumía el poder el vicepresidente, pero eso simplemente es como un pintar legalmente un golpe de Estado. Y creo que es la última dictadura, creo que es la última dictadura militar de la historia latinoamericana. Solo que es como muy anecdótico, o sea, son 6 horas, tampoco da como para hacer mucho. Queda como para una cápsula de esas de replay, así en los periódicos, de un párrafo al final de las páginas. Sí, Has dicho pero dos veces ajá. lo de Has hecho dos veces lo de cápsula de Ripley y no Sí. sé si eso es. ¿Qué significa eso? Nunca lo he escuchado. No sé si en los periódicos, yo creo que sí debe haber, porque en los diarios de varios países existen aunque usted no lo crea, Ah, como una mini noticia. de algo que ha pasado que es raro, Sí. sí, algo muy, muy Me pequeñito. suena lo de tal día como hoy, hace 50 años pasó algo así. Sí, 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 hay como unas efemérides que son de Ripley. Ripley es una marca de norteamericana de curiosidades, entonces tienen su museo de curiosidades, también tienen sus noticias de curiosidades, cosas raras, cosas frikis. Quien tuvo una vida de lo más interesante fue Ludwig von Mises, Ah, sobre claro. quien has estudiado mucho. Yo hace poco terminé de leerme su biografía y me sorprendió sobre todo
la vida que vivió esta persona, ¿no? Hemos empezado hablando de Ecuador, personas como tú que habéis vivido varias situaciones dentro de Ecuador, incluso una mini dictadura militar, pero claro, Mises nació en una Austria que era de una manera, vivió una guerra, vivió una ocupación, pasó de un libertarismo a a un comunismo, pasando por un nazismo, pasó por una serie de situaciones muy extremas y acabó su vida en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con lo que había vivido Claro. de joven. Entonces, me gustó una cosa que me comentaste sobre tu estudio y es que dedicaste tiempo al trabajo de Mises y concretamente su pensamiento social. Entonces, te quería preguntar, ¿qué opinas tú de Mises, su vida? ¿Qué fue lo que te llamó o lo que más te llama la atención de su vida Creo y que, trabajo? creo que justamente la vida tan interesante por las vicisitudes, por los desafíos que tuvo, es algo que la hace particularmente interesante. Pero son vicisitudes que él no buscó. O sea, es un personaje que no es por sí, o sea, no es por su propio temperamento heroico en un sentido vital, a lo mucho es heroico en un sentido intelectual. O sea, eso sí se ve en la obra de Mises, ser muy radical intelectualmente. O sea, es heroico desde ese punto de vista, pero heroico biográficamente no tiene el perfil de un ser heroico biográficamente. Básicamente la Sí. historia lo arroja a situaciones que él no busca. O sea, es un poco, no sé si conoces esto de Joseph Campbell, El camino del héroe. Sí, Entonces, no soy yo, o sea, son las circunstancias y me lanzan a ser heroico. Pero en realidad eso también le dio una vida muy dura y quizás no tuvo, digamos, el estatus social que podría haber tenido en otras circunstancias, al menos dentro de su tiempo de vida. O sea, es un estatus, como te digo, o sea, si lo quieres ver desde un punto de vista mítico, estas vicisitudes le quitan estatus social en vida, pero se lo elevan post-mortem, ¿no? Que es lo que sucede con muchos pensadores. Pero en el caso particular de él, creo que esto es particular, o sea, es extremadamente drástico, porque es una persona que vive muchos cambios dentro de Austria, porque Austria es el último, cuando él nace, o sea, en el tiempo que él está en Austria, es el último bastión del modelo imperial Habsburgo bueno, ahora esta palabra se asocia mucho, creo que yo por malos motivos, pero se asocia mucho con la izquierda, ya, pero el imperio en el que vivía era un ejemplo de estado plurinacional, o sea, donde hay muchas naciones bajo el imperio, tienen todavía Austria es uno de los lugares, digamos, como un rezago de lo que fue en su momento el imperio. ¿Cómo se llama? Romano germánico, ¿no? Este estilo plurinacional sí, que aglutina muchas pequeñas naciones, ¿no? Porque claro, justo Claro, sí, donde sí. está Mises, no recuerdo ahora exactamente, pero está cerca, ¿no? de la zona de Polonia, entonces viven ahí. Actualmente donde nació Mises se llama Lviv, o sea, hoy se llama Lviv, no recuerdo cómo se llamaba antes, pero hoy queda en Ucrania, queda en la frontera cerca de Hungría y de Polonia. La zona en ese momento era una zona culturalmente polaca. O sea, de hecho, Mises en alguno de los textos, no me recuerdo si es que es en Nación, Economía y Estado, él menciona o da a entender que su nacionalidad de origen es polaca. O sea, que él considera que o sea, su familia vienen a ser una especie de judíos polacos, pero él como tal no se identifica como polaco, o sea, entiende que viene de su etnia, es polaca. De hecho, él, no se- él siendo judío de religión y de ascendencia, no se considera, no tiene un mayor apego al judaísmo como identidad propia, pero sí entiende que su identidad está más cercana a ser polaco. ¿Ya? Y también hace a esto no me acuerdo en qué libro está ahora, porque una característica de Mises es que habla de un mismo tema, pero a veces disgregado en diferentes libros. Y quizás eso podría ser un problema para quien estudia Mises, porque no tiene un libro de cada tema que él trata. Tiene unos libros de unos cuantos temas que él trata, pero hay temas, subtemas de Mises que no tienen un libro propio, pero están tratados
en diferentes capítulos de su obra. Entonces, por ejemplo, el tema de la identidad nacional, el tema de este tipo de cosas, hay una especie de profecía de Mises respecto a Lviv, a la zona donde él vive. Y dice esto algún día ser Ucrania, dice él. Ya, porque dice que hay una gran influencia y migración de lo que en ese tiempo se llamaban los rutenos. Él no le llama ucranianos a los ucranianos, que hoy le llaman, les llama, creo que si no me equivoco, les llama rutenos, que era el nombre antiguo para los ucranianos. Y explica, de hecho, el problema ucraniano. Tiene en Nación, Economía y Estado, explica cuál es el problema de Ucrania. Dice, los rutenos, dice, son rusos, pero que han pasado tanto tiempo dentro de Austria, que al pasar tanto tiempo dentro de Austria han desarrollado una identidad nacional propia, que en origen es rusa, pero con la influencia austriaca han creado como una respuesta a Austria. Pero esa respuesta identitaria a Austria no se convierte en somos rusos, sino somos otra cosa, como algo nuevo. Y también, bueno, en términos culturales, en sus propios términos culturales, él se considera austriaco, se considera heredero de la cultura germánica, de la cultura de filosofía, de ilustración, digamos, como un representante de la ilustración, del liberalismo alemán, por ponerlo de alguna manera. Aunque sus referentes intelectuales, él sostiene que no son alemanes, sostiene siempre que sus referentes intelectuales son franceses y británicos. Entonces, esa más o menos se podría hacer como un perfil, ident por decirle, de identidad o como de autopercepción de Mises frente al mundo, ¿no? Donde, o sea, él dice, vengo de un contexto religioso judío, pero no me importa mucho, pero entiendo que más bien es como polaco, pero yo prefiero esta germanización que ha ocurrido culturalmente, ¿no? En todas las zonas donde ha alcanzado soberanía el imperio austriaco, ¿no? Pero considero que es dice él, considero que es una cultura más sofisticada, más rica, sobre todo por su bagaje filosófico, ¿no? Que es una de las cosas que él valora bastante. Es como el acceso a Occidente, el Occidente que admira Mises es el Occidente creado por las reformas francesas y británicas, pero no puedo acceder a él de forma directa, accedo a él a través de la ilustración alemana, por decirlo de alguna manera. Y esa ilustración alemana es favorecida en su propagación por el imperio austriaco, el imperio austrohúngaro. Sin embargo, hay que tomar, bueno, son como paradojas, ¿no? En la identidad de Mises, el imperio austrohúngaro como tal sigue siendo un imperio confesional, o sea, representa hasta cierto punto, en su forma, en su estructura, las fuerzas conservadoras, que Mises no usa mucho el término conservador, usa el término tradicionalista. ¿Ya? Entonces representa mucho las fuerzas tradicionalistas que él quiere dejar de lado. ¿Ya? Pero, digamos, o sea, por un lado admiro el imperio austrohúngaro porque ayuda a expandir, gracias al idioma, sobre todo, habla bastante del idioma, estas ideas más ilustradas, más sofisticadas, más occidentales, pero sin embargo el imperio como tal no es algo que en su estructura clásica, tradicional, no es algo que cale demasiado en Mises. De hecho, se puede decir que es un adversario de al menos de la versión tradicional del Imperio Austrohúngaro, que es confesional y está muy atada al clero, sobre todo, ¿no? Y Mises no diría que es anticlerical en la forma que se entiende, por ejemplo, en España el término anticlerical, que es básicamente, o sea, la forma en que se entiende en España, hasta donde he visto, es alguien que queme iglesias. Ya, al menos me ha dado la impresión de que ese es como el sabor que tiene el término por la historia anticlerical que ha tenido también España. Ya, pero Mises sí es bastante crítico de estas formas de gobierno confesionales. O sea, no se identifica en nada. Uno cuando lee, por ejemplo, los capítulos sobre la influencia social del cristianismo son bastante duros, ¿ya? Pero no llega al punto de decir, no, vamos a bajar los crucifijos y crear montoncitos afuera de las iglesias y prenderle fuego, ¿ya? Que es algo que, por ejemplo, sí pasó alguna vez en la historia de España. Lo aborda de otra manera, una forma más, digamos, civilizada de cambiar de régimen, ¿no? Entonces, Mises tiene estas especies de sentimientos encontrados con Austria, o sea, con la Austria imperial. Imperial. Sí, sí, tiene estas paradojas.
¿ya? Porque, por ejemplo, por otro lado, Mises está a favor de la autodeterminación nacional, o sea, la autodeterminación democrática en realidad, pero él sugiere que sería más estable a partir de identidades nacionales que las identifica con los idiomas. Y eso implicaría de facto disgregar el imperio austrohúngaro en todas las etnias que está formada. Entonces un poco entra como que, a ver, bueno, el imperio es bueno porque nos da la lengua que nos permite acceder a la ilustración occidental, pero por otro lado planteamos la autodeterminación de todas las etnias según su idioma, y eso terminaría en una disgregación. Entonces sí hay ahí una... Yo diría que son sentimientos encontrados, más bien. No diría que son contradicciones lógicas, porque al final Mises no dice que debe cesar la germanización, le llama él, que vendría a ser la forma en que él entiende la occidentalización de Europa del Este, ¿ya? Pero no la ve en términos políticos, o sea, sostiene que debe ser en términos educativos. Pero vamos, o sea, en realidad lo que facilitó eso en esa zona fue que haya habido un imperio que lo pudiera hacer, o al menos lo pudiera apresurar, ¿no? Entonces, son detalles ahí que son interesantes a la hora de ir viendo la complejidad con la que está abordando un tema, porque Mises es un demócrata. Mises quiere la autodeterminación de los pueblos, no en clave nacionalista en realidad, sino en clave popular, según lo que deseen las poblaciones. O sea, por ejemplo, si una población polaca quiere unirse al imperio austriaco, no tendría problema. Él consideraría que eso es democrático, o sea, que la anexión también es una forma de democracia, o la separación. No lo hace en términos nacionalistas de, por ejemplo, una gran Polonia para todos los que hablan polaco, o una gran Austria solamente o para todos los que hablan alemán, sino que cada quien decida. Entonces, en ese, como desatar el nudo de pasar del imperio austrohúngaro tradicionalista, por decirlo así, a una sociedad democrático-liberal moderna, tiene que ir como desenredando más cosas, ¿no? Porque la transición de esa Austria a ese otro modelo tiene que pasar por más pasos que los que han pasado otros países, porque otros países quizás han tenido un proceso un poco más gradual de ir por diferentes pasos y no pasar a algo que parece una sociedad, o sea, no como sociedad, pero sí como ordenamiento administrativo político parece un poco medieval a pasar a algo más moderno, o sea, tienen que hacerlo de una forma un poco más apresurada. Hoy día puede pasar que yo mismo tengo ideas encontradas sobre varios aspectos y por no mostrar esa, digamos, dualidad de pensamiento puede dar miedo el acabar escribiendo o hablando sobre esas cosas cuando hay una dualidad, digamos, dentro de ti, o puede parecer que son ideas contradictorias. Y por eso creo que también es algo muy interesante esto de Mises, y es que no sé priva de compartir esas ideas, si bien él yo creo que entiende a cierto nivel que pueden ser ideas hasta cierto punto contradictorias. Y creo que es bueno que las exponga ahí como una persona que va poco a poco, digamos, trabajando su pensamiento y tratando de llegar a conclusiones lo Claro, más claro. acertadas posibles. Sí, yo no entré al pensamiento eh, libertario austriaco directamente por Mises. Yo originalmente hace, no recuerdo cuánto tiempo, ya 15, quizás 15 años, yo estaba más cercano a las ideas anarcosindicalistas españolas. De hecho, La de yo Cipriano conozco Mera. tanto por esa línea, la línea de CNT, en ese momento la Sí, Confederación Nacional del Trabajo. Bueno, que Cipriano Mera creo que fue a un militante, fue sí, alcalde de Madrid, ¿no? no sé si llegó, no, lo que sí que fue un militar de la CNT Ya, que peleó perdón, en la guerra civil, en la guerra y luego civil. después fue al exilio, y creo que ahí acabó, ¿no? Porque, claro, como Sí, no bueno, estaba en el lado muchos que... acabaron bastante mal. Pero él no era albañil, lo único que sí que es verdad que llegó a ser, bueno, no sé si general o coronel, un alto cargo dentro del ejército bueno, digamos, comunista anarquista. Claro, entonces mi primer background, y estuve un tiempo de militante de estas cuestiones acá en Latinoamérica, hubo un tiempo donde estuvieron en auge algunas de estas cosas, sobre todo a nivel de jóvenes, ¿ya? De jóvenes, te digo, jóvenes saliendo del colegio, ¿ya? Entrando a de escuela secundaria, entrando a universidad, había bastantes de personas de esa generación en varios países latinoamericanos. Entonces tenían de referente, me recuerdo a la CNT, por eso en parte sí conozco, digamos, algo
de la historia española. O sea, aparte de las generalidades, o sea, me interesó algún momento esa etapa de la historia española, que es cuando el anarcosindicalismo se hace relevante, ¿no? Y a través de este interés es que conozco las ideas del anarcocapitalismo. Pues de anarco, entonces vamos a ver este otro anarquismo de qué se trata, ¿no? Ya, y bueno, conozco un poco la obra de Rothbard, de David Friedman, que no es austriaco, pero también está en la línea anarcocapitalista, y de ahí otros sujetos, bueno, un poco de la obra de Hayek, un poco de la obra de Hans Hermann Hoppe, y así una serie de sujetos. Creo que también en ese tiempo de haber leído algo de Israel Kirzner, ya que ella más bien es austriaco, más que un tema tan libertario. Pero me empiezo a topar o sea, cuando uno empieza a leer temas libertarios, se empieza a topar con la escuela austríaca mencionándola por ahí, ¿no? Mencionan a un tal Mises, ¿no? Hayek menciona a un tal Mises, Rothbard menciona a un tal Mises, y otros escritores, discípulos de los discípulos mencionan a Mises. Entonces, es como me voy familiarizando con el pensamiento de Mises. Y algo que sí veo en contraste con los autores típicamente libertarios es que Mises sí se toma la molestia de lo que tú acabas de decir, de hablar de cosas que no están acabadas en su pensamiento. En cambio, los otros autores, quizás eso uno cuando tiene un pensamiento quiere ser radical, ¿no? Y quiere ser extremo para tomar una identidad clara frente a lo otro en genérico, ¿ya? Le atrae lo radical y lo extremo, pero desde el punto de vista de un sistema cerrado y tajante, ¿ya? Y yo estuve muy acostumbrado a eso por un tiempo. Porque digo, bueno, uno viene del anarcosindicalismo, digamos que el ethos o el talante es muy parecido, ¿no? De la radicalidad, y esto es. ¿Ya? En Mises, claro, Mises es famoso por haber sido un radical de libre mercado, pero cuando uno examina su obra en directo y no a través de intérpretes, ¿ya? Se da cuenta que hay aspectos donde es bastante amplio, donde dice, bueno, esto puede ser, pero también podría ser otra cosa. Por ejemplo, te pongo un caso. En el libro Liberalismo, Mises habla de la migración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno en el mundo libertario quizás se tope con sujetos que son eh, pro migración ciegamente, o también incluso sujetos que dicen no migración y un poco más tajantes. Quizás una minoría, pero también los encuentran. ¿Ya? Mises es pro migración, pero pone las objeciones y a su vez contesta sus propias objeciones. Dice Australia. Australia es inmenso. Dice, no está poblado mayormente. Entonces han llegado los colonos británicos y han establecido unas ciudades en las costas, una parte, ¿no? Pero sin embargo el resto de la tierra estaba al día. Y él considera que los estados, si bien no considera la existencia del estado por sí misma ilegítima, sí considera que los estados no pueden atribuirse tierras donde no hay nadie, ¿ya? Entonces dice, el Estado australiano no tiene ningún derecho, porque nadie ha colonizado esas tierras, a atribuirse el resto de Australia. Y entonces el Estado australiano lo que debería hacer es permitir a otros colonos que quieren hacer uso de tierras baldías, ingresar libremente en Australia. Ya, entonces dice, pero dice, los australianos con pensamiento liberal pueden temer que una mayoría de migrantes sin el mismo pensamiento empiezan a imponer sus creencias sobre el resto de la población, un sistema que no tiene nada que ver con la democracia liberal. Entonces, si plantea la objeción, bueno, es verdad, puede haber ese problema. Entonces, de ahí busca, bueno, ¿cuál podría ser una solución? A él se le ocurre que una solución es, bueno, no la desarrolla demasiado, pero una solución que es muy vaga en realidad, a mi parecer. Sostiene que el gobierno debe tener el control del proceso migratorio y siempre y cuando quede establecido constitucionalmente que no importa cuál va a ser la mayoría o la minoría étnica que va a terminar siendo predominante, debe haber igualdad ante la ley. Ese debe ser como el principio determinante del orden jurídico, ¿no? Que cómo lo va a hacer con una mayoría que no tiene esas ideas es complicado, ¿ya? Pero bueno, por otra parte, como digo, el contraargumento que plantea, bueno, pero ¿cuál es el derecho de un Estado de no dejar ingresar a otros a tierras baldías? Porque no está planteando el ejemplo
ingresen libremente a las ciudades. Plantea el ejemplo de tierras baldías, habla de tierras baldías en Australia, en los Estados Unidos, en Canadá. Incluso sostiene en alguna parte, creo que en el libro Liberalismo mismo, que si los australianos no dejan, el gobierno australiano no deja ingresar migrantes libremente, ya, debería ser invadido. Por ejemplo, eso se lo plantea a alguien, no diría en las coordenadas liberales, pero eso se lo dices, por ejemplo, a alguien en coordenadas más de derecha conservadora. Te diría eso fácilmente, te diría globalismo, nuevo orden mundial, ya, ese tipo de términos. Aunque Mises no plantea un gobierno mundial, pero dice de alguna manera a estos sujetos que están monopolizando estas tierras, se les debería obligar a que las abran y que dejen ingresar gente. Tienes aspectos en la obra de Mises que, como te digo, son obras por hacer. O sea, considero que está ahí el esquema y hay cosas por hacer. Creo que esto le da más valor, si cabe, a la cuestión económica que trata Mises, porque si bien en el pensamiento social, como tú dices, muchas veces no tiene las ideas tan claras porque los aspectos, los temas pueden ser más complejos y no llega a una Son conclusión más, sí. clara, en la cuestión económica no tiene ningún problema en llegar a una conclusión muy clara y exponerla. Claro, sí, sí, sí. Aunque algo que, y eso, y justamente es el origen de la conversación antes de que la hagamos por video, es que lo que te mencionaba es que hay muchos austriacos libertarios que se dicen misesianos, pero se dicen misesianos más por el aspecto económico. A mi parecer es un poco ser misesiano a medias, o sea, podría quizás ser necesario establecer un adjetivo de un misesiano económico, pero no necesariamente un misesiano político. Por ejemplo, los que son anarcocapitalistas no son misesianos políticos en sentido estricto, porque Mises no plantea una sociedad tal cual sin Estado. Es más, estaba revisando en La acción humana, donde habla sobre el Estado y la familia, y de hecho tiene ideas que... Mises tiene una teoría del Estado, eso también, a eso es lo que quería llegar. Y eso es un tema que estoy tratando y en algún momento quiero revisar más, porque Mises no habla explícitamente en un libro en particular cuál es su teoría del Estado. Por ejemplo, como si lo harían Hobbes o quizás Antropólogo, el Estado nació de esta manera, tribalmente, o con la idea esta del estado de naturaleza, o lo que sea, la teoría que sea. Pero en fragmentos de la acción humana sí hay una especie de teoría del Estado también. Entonces, plantea allí por qué, ahora no recuerdo bien, quizás en algún momento cuando ya esté más metido en hacer trabajos ya por escrito, ¿ya? Pero plantea allí su teoría de por qué el Estado es inevitable. Y le llama a él, el Estado es un tipo de sociedad hegemónica, le llama tiene un término, usa hegemónica cuando las sociedades no son o no pueden ser contractuales. Entonces Mises sostiene que solo hay dos, o al menos menciona dos formas de comunidades hegemónicas entre los seres humanos. Dice que las dos son el Estado y la otra la familia, porque nadie elige en qué familia nace. Entonces el Estado, plantea Mises, pertenece al mismo grupo de sociedades o comunidades a las que pertenece la familia. Son sociedades en las que uno, por definición, no ingresa por contrato. Pero cuando él habla de eso, no lo plantea como podría ingresar por contrato, no, sino que simplemente dice, por su propia naturaleza no funcionan así. En cambio, hay otras sociedades que sí son contractuales. Entonces, en ese sentido, te lo pongo de ejemplo, ahí tienes un caso donde Mises no calza mucho con el pensamiento propiamente anarquista en sentido muy estricto. Pero sin embargo, Mises sí habla en otra, y lo menciona varias veces, en liberalismo y creo que también en Nación, Economía y Estado, sostiene que los individuos tienen derecho, por decirlo así, a decidir en qué estado viven, a través de plebiscitos, referéndums y cosas así, ¿no? Pero claro, es de forma comunitaria, o sea, donde un pueblo decide por mayoría pertenecer a un estado, o sea, dice de él. O sea, el individuo como tal tiene el derecho, pero no es aplicable por técnicas, dice Mises, a hacerlo de esa forma, se tiene que hacer por comunidad, ¿ya? Y sí, o sea, sí se puede elegir a qué estado pertenecer, pero dice no se puede elegir, porque prácticamente lo plantea como algo imposible, elegir no vivir en un estado. No es un estatista, no es un nacionalista, pero tampoco entra del todo, encaja del todo en una mentalidad anarquista. Lo que me ha gustado de Mises al final
es lo que te mencioné hace un momento, o sea, que se arriesga a las matizaciones. Hay grises aquí, te los planteo, y un poco como que eso matiza, ¿no? Vale la redundancia, creo que yo utilizo esa palabra, la imagen de Mises como un extremista ideológico. Quizás sí podría ser considerado un extremista en términos de política económica. Por eso decía que casi le da más valor a la parte económica, porque, claro, se ve que es una persona que le da muchas vueltas a los temas y se da cuenta en muchos casos que hay cosas, hay situaciones, circunstancias, aspectos de la vida que no son blanco o negro y entonces lo plantea desde Ajá, varios sí, puntos de sí. vista. Pero cuando llega al aspecto económico, por ejemplo, cuando habla del intervencionismo como socialismo, ¿no? Habla de si el intervencionismo puede, o qué pasa con el intervencionismo en el sentido de derivaría esto en socialismo. Y te lo plantea claramente que sí, que un poco de intervencionismo eventualmente acaba en socialismo. Y te lo dice claramente, y también te habla de ciclo económico y te dice es que no hay vuelta de hoja, esto es así. O te habla de la economía centralizada y te dice esto tampoco va a funcionar. Y, y ahí no tiene blancos o negros. Te dice esto no es así y esto es de esta otra manera. Y por eso creo que le da valor a esas ideas, porque se ve que es una persona que sí que cuando las cuestiones no son tan claras, se abre a la duda. Claro, claro, eso significa que lo pensó mucho, es lo que tratas de decir. Claro, Exactamente. se lo pensó bastante. Sí, sí, y no sé si ya, o sea, ya no soy tan joven como cuando era anarcosindicalista o fui anarcocapitalista, pero esa valoración de los matices me parece hoy propio de alguien muy maduro intelectualmente. O sea, alguien como dices, que ha hecho la tarea de estudiar, no solo estudiar, sino pensar. Y tras darle vueltas, dice, bueno, aquí hay cosas sí, cosas no. Por ejemplo, otro tema en el pensamiento social de Mises, bueno, como te mencioné al inicio, Mises es muy crítico del cristianismo, pero es extremadamente crítico del cristianismo, de su legado intelectual como tal. Él, por ejemplo, y en contraste quizás con pensadores que yo considero que son mucho más contemporáneos en la escuela austriaca y en el pensamiento libertario a la vez, en la tradición liberal, incluso ya entrado el siglo XX, la tradición siempre ha sido agnóstica en sí, apartada del tema religioso. Y solamente ya generaciones un poco más contemporáneas, aunque ya para nosotros ya son señores, pero contemporáneas visto en macro, hay esta como revalorización del cristianismo como herencia de, de la civilización, como la base de la civilización occidental. Y esto se lo he escuchado a uno que otro influencer pro mercado, por decirlo de alguna manera. Está el caso de Bastos, no sé si lo ubicas. Sí, Ya, y algunos otros más que, bueno, también lo conozco levemente por redes sociales, he hablado un par de veces con él. Está Chafuen, que es argentino, ya, que fue director del Fondo Atlas, que financia algunos think tanks pro mercado. Está Gabriel Zanotti, también de Argentina, que es filósofo. El propio Huerta de Soto, ya. En la tradición libertaria, incluso ya entrado el siglo XX, eso no es la tónica, o sea, esa no es la línea clásica ortodoxa. Digamos, esta es como una facción, yo lo considero así al menos, de personas que siendo católicas les ha agradado el tema del libre mercado y tratan de hacer una especie de mix, de fusión, un revisionismo, digamos. Esto es algo muy heterodoxo y moderno, en realidad. Por ejemplo, Bastos habla mucho de que él es antimoderno, pero en realidad este mix libertario católico es algo muy, muy moderno, muy heterodoxo y contemporáneo. ¿Ya? Y en Mises no se encuentra nada de eso, de hecho, lo que te decía, Mises es bastante crítico del cristianismo, tanto el cristianismo politizado, el del orden clerical, los estados confesionales, tanto protestantes como católicos, pero también a nivel cultural. O sea, a mí se sostiene que la influencia cultural del cristianismo en términos generales ha sido muy nociva, porque por un lado él considera que la civilización occidental tiene sus bases en la civilización romana, ya, con su integración tanto de la filosofía griega como las leyes y la tradición de jurisprudencia romana, ya, y que el cristianismo es el elemento que
no que destruye el Imperio Romano, de eso no hablo mayormente, sino que es el elemento que luego del fin del Imperio Romano, a pesar de que pueda tener aspectos en los que la Iglesia católica, en este caso, porque es la única que había en la Edad Media, al menos del lado occidental de Europa, eh, considera que esta es la que posee el germen anticapitalista. O sea, es el pensamiento cristiano en sus diferentes facetas el germen del anticapitalismo. Para él no es el marxismo el que inventa el anticapitalismo, ni siquiera el sindicalismo, que es un poco previo al marxismo. Él considera que el cristianismo es la base del anticapitalismo europeo y por tanto el que luego a través del colonialismo se expande a través del mundo. Y tiene términos, o sea, tiene una valoración muy negativa de eso. Considera, por ejemplo, que el cristianismo es, por su propia naturaleza, pobrista. Él sí diferencia un poco entre, por ejemplo, la Iglesia Católica como enseñanza del magisterio y lo que es el cristianismo que él ha estudiado, porque esto es interesante, no usualmente no se encuentra con, digamos, personas irreligiosas que estudien bastante la Biblia. Al parecer, Mises puede ser también porque su abuelo era rabino, ya tiene un conocimiento bastante elevado de la Biblia, ¿ya? Y él encuentra los versículos que considera que son anticapitalistas, sobre todo en el Nuevo Testamento. Dice, aquí está el mensaje. Entonces, y tiene una frase muy interesante esto en el libro Socialismo, o varias frases, de hecho. Entonces, donde dice, el socialismo, a ver, el cristianismo por su propia alma ya, filosófica tiende al anticapitalismo, dice, pero hace una salvedad. Si bien la iglesia históricamente, desde que han surgido los movimientos comunistas, no habla solo del marxismo, sino previo, porque el comunismo tampoco es algo tan nuevo, han habido sectas comunistas, de hecho religiosas, desde hace unos 500, 600 años. La iglesia católica siempre ha sido enemiga del comunismo. O sea, él lo afirma, no es hipócrita, no dice, no trata de mancillarla donde no es. Siempre ha sido enemiga del comunismo. El problema es que a la iglesia viene alguien y le saca las sagradas escrituras cristianas, donde se habla contra la riqueza, contra los ricos, contra la acumulación de dinero, contra los mercaderes del templo. Entonces, se suman tantos argumentos del propio profeta, asumiendo que los textos son literalmente lo que ha dicho el profeta, ¿ya? Que la iglesia se queda desarmada ante Cristo, ¿no? O sea, la iglesia dice no ser comunista y te dice efectivamente no lo es. Cristo dice otra cosa, ¿ya? Entonces dice, ese problema, dice, lo va a acarrear la iglesia siempre. Entonces, aunque la iglesia sea sociológicamente o por conveniencia política anticomunista, resulta que el mensaje del Cristo, al menos según el que está en las escrituras católicas, cristianas en general, no sigue esa misma línea. Entonces, siempre van a tener ese problema. ¿Por qué en tu opinión no se vive esto tanto, digamos, esa característica pobrista de la Iglesia o del cristianismo, no se vive tanto en los países que sí que abrazaron el protestantismo en lugar del catolicismo? Bueno, por ese lado hay apologistas libertarios católicos que dicen, no, que la riqueza es algo propio más bien de los países católicos. Te ponen ejemplos como la Italia renacentista y todo. Son ejemplos un poco espurios. En realidad eso se podría hablar mucho hasta cierto punto es pseudohistoria, ¿no? Ya, pero hay algo de verdad en algo que ellos dicen. Ellos dicen que estos apologistas católicos libertarios, ¿no? Te mencionan que el protestantismo no es todo procapitalismo. Te encuentras con temática también anticapitalista. Y cuando estudias el protestantismo histórico, en realidad sí las hay. Ya, una de las primeras facciones protestantes después del luteranismo fue una disidencia del luteranismo que se llamaron los anabaptistas. Los anabaptistas eran expropiadores. Para Lutero, los anabaptistas le daban mala imagen a su causa. ¿Ya? Entonces, no es exactamente esta narrativa de el protestantismo per se es menos pobrista. En el norte de Italia, ya, previo a la Reforma, siglos antes de la Reforma, solo podía haber el catolicismo, tiene ciudades que están bastante desarrolladas en términos comerciales. Y
Entonces, es como la ética de los comerciantes es la que determina más bien el progreso o el nivel de, digamos, de pensamiento anticapitalista que pueda haber en una sociedad. No tanto, o sea, al menos esa es mi conclusión, que no tiene mucho que ver ni en este debate que tienen entre algunos sectores, porque ya los hay, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón hay más libertarios protestantes, en este mundo, sobre todo creo que lo noto un poco más en España y en Argentina, hay estos libertarios que reivindican un poco más el catolicismo, ya, quizás también católicos norteamericanos. Pero yo considero o sea, viendo la historia y viendo haciendo un contraste, no veo un patrón uniforme en realidad que una sociedad europea al menos se vuelva más capitalista por ser católica o por ser protestante, sino que tanto admite una ética de los comerciantes. Ahora, que donde más se termina aceptando esto en algún momento es, a mi parecer, es en los Países Bajos. Creo que es el lugar donde más hubo esta ética de los burgueses, ¿no? Y en esa ética burguesa se va perdiendo un poco cierta reverencia a la ortodoxia religiosa, y eso permite también alguna libertad de pensamiento, que se empiecen a criticar más cosas, luego eso de alguna manera se exporta a Gran Bretaña y de ahí al resto de países. Pero, bueno, al menos creo que es más eso, porque si no, tendrías el caso de que, por ejemplo, la revolución industrial no se dio en Suecia o no se dio en Noruega, no empieza allí. Y eran países donde ya estaba plenamente afianzada la reforma protestante. No se da en esos lugares, se da en Holanda, pero como decimos el término más adecuado, Países Bajos. No se da en todo el mundo protestante, se da en algunos lugares del mundo protestante. En el mundo católico tiene zonas de Alemania donde son perfectamente acoplados a la civilización moderna y aún son de mayoría católica. Quizás lo que pudo haber pasado es que al haber la reforma protestante, roto el monopolio de la Iglesia Católica y tener que instaurar una nueva autoridad religiosa, en el caso, por ejemplo, de Holanda, si no me equivoco, había una iglesia oficial, la Iglesia Reformada de los Países Bajos, que fue, creo, iglesia oficial hasta hace un siglo. Eh, Hasta ese proceso de adaptación, de que la gente realmente considere que es legítima, etcétera, hay como un limbo donde, bueno, como que esta es la nueva iglesia, pero no importa mucho. O sea, quizás hay cierta como quizás en la reforma, al romper un monopolio, permite en el proceso de adaptación una laxitud de identificarse con la nueva iglesia, porque es demasiado nueva como para ejercer una autoridad, pero tampoco quieren de regreso a la iglesia católica. Quizás puede haber sido ese limbo que permitió cierta laxitud en las costumbres comerciales, me voy a enfocar en eso, y esa quizás podría ser una explicación antropológica un poco más realista, pienso yo, que la explicación que quieren dar algunos sectores que yo creo que están comprometidos y sesgados con su propio pensamiento religioso, quizás por eso no lo logran ver de una forma tan objetiva. Breve pausa antes de seguir con Fabricio, simplemente para comentaros 4 cositas de nada. La primera es que podéis ayudarme a mantener este podcast también a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Ahí podéis donar 5 eurillos, que yo luego me gasto en buen vino y también en el hosting del podcast, entre otras cosas. También podéis ayudarme a través de Twitch, donde podéis venir a verme, a hacer directos en los cuales hablo de muchas cosas, económicas, financieras, monetarias, libertarias, niños. El otro día hablé mucho de niños, por ejemplo. Y además os podéis suscribir al canal de Twitch. Creo que si tenéis Amazon Prime es gratis y yo cobro igual, así que son todo ventajas. También podéis escuchar este podcast en Fountain, es una aplicación para escuchar podcasts donde podéis mandar sats, mini bitcoins, trocitos de bitcoin, fracciones de bitcoin, céntimos de bitcoin, para así financiar, ayudar al trabajo de los podcasters, entre ellos a mí. Pero hay otros podcasts dentro de la aplicación de Fountain, prácticamente yo creo todos los podcasts que puedas querer escuchar. Bueno, igual no todos, pero una gran mayoría. Y finalmente, si te interesa todo esto, pero hay temas que te interesan más que otros, puedes descubrir las categorías que te gusten en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. Ahí tienes todos los temas por categorías. Así que nada, habiendo dicho todo esto, seguimos con Fabricio. Como comentabas antes, en lo referente al pensamiento de Mises, decías que bebía mucho
del lado francés y del lado inglés. Y de la Y inglés, claro. quiero entrar en la idea de laissez-faire, o como se pronuncie concretamente, que es dejar Lo que hacer es. esta idea francesa de teoría económica Ujú. que inspiró en gran medida, diría yo, el pensamiento de Mises. No sé si tú lo ves así. Y me gustaría, si puedes explicar un poco qué fue el laissez-faire, qué implicó en su día y dónde nació, Claro. porque creo que, igual que hemos hablado de esta situación con la Iglesia entre protestantismo y catolicismo, creo que eh, eh, estudiar la historia de este término puede ser interesante. Bueno, algo más te iba a mencionar antes de seguir con ese tema, algo pequeñito. Creo que estaba con el tema de la valoración de Mises sobre el cristianismo. Quería matizar algo más. Sin embargo, Mises sí sostiene que cualquier liberal puede ser cristiano, o sea, puede ser lo que quiera. ¿Ya? O sea, sostiene que no es incompatible ser personalmente algo, tener una determinada creencia y luego ser otra cosa. Mises es crítico no de yo me considero budista, yo me considero cristiano, musulmán y soy liberal laissez-faire, sino que lo que él considera es que el sistema de pensamiento cristiano, no el adjudicarse una identidad como tal, sino el sistema de pensamiento cristiano no es compatible en sí con el capitalismo. Y es más, en el libro Liberalismo, él sostiene que a diferencia de lo que dicen algunos, digamos, apologistas católicos guión libertarios, es el liberalismo a que a él se refiere este pensamiento ilustrado de entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿ya? Es el liberalismo el que ha fundado la civilización occidental y no el cristianismo. Porque el modelo cristiano de civilización es un modelo que está derrocado para mí. ¿Ya? ¿Y por quién está derrocado? Está derrocado por el movimiento ilustrado guión liberal. Y ese movimiento es el que tiene las bases del capitalismo moderno, de las instituciones constitucionales democráticas modernas, y somos occidentales o civilización occidental en tanto esa herencia que es relativamente reciente y que si él la rastrea hacia algún lugar, la rastrea hacia la herencia institucional grecorromana, donde el cristianismo pudo haber ejercido algún rol, pero su rol por su propia ética, por el del sistema cristiano como está estructurado, no podría ser el causante de la ética capitalista, liberal, democrática, como quieras llamar a este nuevo proceso. Más bien dice, sería un poco antagónico y lo considera un poco como un lastre que se tiene allí y que es el germen de los modelos anticapitalistas, ¿no? Pero sin embargo les atribuye de todas maneras, digamos, Mises es tolerante, no dice hay que destruirlo ni nada, sino asume, yo esta parte no la he llegado todavía a encontrar, pero yo me imagino ya, que asume que algún día será superada. Sobre el tema de la CFR, a ver, y bueno, sobre el tema de las influencias de Mises. A ver, Mises en algunas ocasiones menciona algunos autores. Uno de los autores favoritos para Mises, cuando menciona su pensamiento político, es David Hume. Cuando yo empecé a leer a Mises, esta cuestión me sorprendió mucho, porque cuando uno lee literatura liberal contemporánea, misesianos en teoría, casi no hay menciones a Hume. Yo al menos lo he visto muy pocas veces. Lo que sí he visto es por ejemplo, en historiadores del liberalismo, o sea, en obras de historiadores del liberalismo histórico, ¿ya? Que sí se menciona a Hume y se le da su puesto y ahí no hay problema. Pero cuando hablamos, pero no estoy hablando de misesianos propiamente dicho, o de personas que dicen adscribir a la economía de Mises, ¿no? ¿Ya? Al menos. ¿Ya? Sino de gente que se dedica a la historia de las ideas, que quizás pueden tener es más, desconozco cuál es su inclinación ideológica, pero sí suelen mencionar la influencia de Hume. Pero Mises lo menciona y lo menciona en términos muy elogiosos muchas veces. Eh, Considera que es el fundador de la economía política moderna, sobre todo en Gran Bretaña, pero considera que es crucial. Eh, a Hume también lo valora como un pensador ético, básicamente la ética misesiana es humeana,
cuando uno lee cuáles son los fundamentos éticos de Mises, es como un divulgador de David Hume, que considera que los valores son preferencias, tus valores morales son preferencias, ¿ya? Y si tienes preferencia, tu preferencia es por la cooperación en vez de matar unos a otros, entonces lo más lógico es que adhieras a algún tipo de economía de mercado, pero no porque por sí mismo haya en algún lugar una especie de valores universales eternos que están en alguna parte, ¿no? Mises es un crítico de la teoría de los derechos naturales, ¿ya? Pero no es crítico porque él se inventó la teoría, es crítico porque él sigue Hume, o sea, lo está leyendo básicamente, ¿ya? Yo por ese tema ahora último me he comprado dos libros sobre, uno, una recopilación de ensayos de Hume y uno de una biografía, justamente para poder entender a Mises en ese sentido, ¿no? Porque Mises no siempre desarrolla todo el pensamiento de los maestros a los que él acude. Los menciona y es como, bueno, si alguien quiere estudiar de qué se trata, vaya a leer el autor, ¿ya? Pero él no se dedica a desarrollar tanto lo que piensan otros, sino que él trata de desarrollar lo que piensa él. Otro autor que él menciona o que está implícito, que está presente en los pies de páginas, en cambio es Jean-Baptiste Say, que él sí viene a ser de la tradición laissez-faire francesa. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo hace una crítica, yo no he estudiado mucho el tema de su crítica a la teoría monetaria de Mises, pero Juan Ramón Rayo hace una observación, yo no sé qué tan certera sea esto o no, pero al menos en pinceladas breves puede ser plausible que Mises toma más su pensamiento monetario de Jean-Baptiste Say que de Menger, que es propiamente el padre de la escuela austriaca. No he profundizado el tema, no he leído el libro, pero no es poco plausible en realidad, porque sí, hay bastante. Él lo menciona, de hecho, en el final del libro Liberalismo hay una parte donde pone él mismo sus lecturas recomendadas. Y en esas recomendaciones está tanto Hume como la obra de Jean-Baptiste Say. La escuela de Jean-Baptiste Say se ha dado por llamarla, tiene varios nombres, porque nunca tuvo un nombre por sí misma. Algunos la llaman Escuela Liberal Francesa, otros la llaman Escuela Francesa del Laissez-faire, otros la llaman. Tiene como dos, tres nombres más, ¿ya? Porque nunca tuvo un nombre en sí cuando existió, simplemente eran no sé cómo se pronuncia en francés, pero les llamaban los economistas. En el debate, por ejemplo, entre economistas socialistas y economistas liberales, a los socialistas no se les llamaba economistas, solo se les llamaba economistas a los economistas liberales, porque la disciplina de la economía como tal nace en esta escuela que le llama extemporáneamente la escuela laissez-faire de economía, la escuela liberal francesa. Entonces, el término, no solamente que es el término laissez-faire el que es francés, sino que el mismo nombre de la disciplina es de origen francés. Cuando el término economía lo crea no recuerdo, creo que es un hombre de negocios de apellido Dupont, que era de la escuela de los fisiócratas, los seguidores de Quesnay. Entonces, en los diferentes textos que publicaban, aún no se la ciencia, o este enfoque de hablar sobre los recursos, sobre la oferta, demanda, la relación que se tiene con los bienes, la creación de riqueza. Podría decirse que ellos lo consideraban como una especie de ciencia de la creación de riqueza, ¿ya? Crean el término mismo. Y durante finales del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX, cuando alguien mencionaba el término economista, como sea que se pronuncia en francés, se escribe economistes, ya, se refería a alguien que era laissez-faire, o sea, estaba muy vinculado. De hecho, Schumpeter, en su historia del análisis económico, él sostiene que posiblemente los economistas franceses, laissez-faire en este caso, fueron ignorados con el tiempo porque no existía en ellos, o no era tan marcado en ellos la distinción que se hace en ciencias de lo descriptivo y lo normativo.
o lo descriptivo y lo prescriptivo, como dirían otros, o sea, la observación del fenómeno y la recomendación de qué hacer con eso, ¿no? La diferencia que hay entre ciencia económica y política económica. Como no tenían una distinción, muchas veces están a ojo del observador externo, muchos críticos o muchos científicos de la economía que ya estaban como que un poco más metodológicamente claros que había que separarlas, no los llegaron a tomar en serio. Al menos esa es la tesis de Schumpeter de por qué van como perdiendo relevancia ya de cara al siglo XX. O sea, por un tema de, o bien que puede bien ser metodológico de los mismos economistas laissez-faire, o bien puede ser una percepción desde el exterior. Hay diferentes criterios sobre eso. Otros mencionan otras causas, ¿no? Pero dicen que esa es una de las más importantes, el que se los veía demasiado militantes por el libre mercado, ¿ya? Y al ser demasiado militantes por el libre mercado en la academia, sea porque en la academia se llenó de socialistas, o sea porque la academia era más rigurosa con la metodología y la separación de lo descriptivo y lo normativo, puede ser que hayan ido siendo desplazados por otras corrientes u otras metodologías. Es más, yo tengo la hipótesis de que la misma escuela austríaca contribuyó al desplazamiento de la escuela francesa. Estuve leyendo el ensayo de Joseph Salerno sobre por qué el olvido, sobre todo en la economía angloamericana de la escuela francesa. Eh, Tiene algunas hipótesis, de hecho estoy repitiendo unas cuantas que plantea él. Algo que yo agregaría es que yo creo que adicionalmente a la escuela francesa, la escuela laissez-faire de economía, muy aparte del tema académico, propiamente de universidades, profesores, etcétera, muy aparte, en el campo político, en el campo divulgativo, netamente, ha sido olvidada o se le ha relegado porque en su origen, como te decía, está muy asociada a la escuela de los fisiócratas. Y todo el círculo de los fisiócratas era un círculo ilustrado, muy escéptico o crítico de las iglesias cristianas. En cambio, el mundo intelectual angloamericano es un poco más suave con ese tipo de valoraciones de la religión. Tiende incluso el mundo laissez-faire angloamericano es quizás un poco más amistoso con las iglesias, al menos las protestantes, con las católicas no tanto. ¿Ya? Entonces, quizás por parte también por un tema de identidad nacional, de todas maneras hablan el mismo idioma, son anglosajones, ¿ya? Pero también puede haber en parte un tema de tratar de ocultar un poco a estos herejes, estas personas que dicen cosas feas, ¿ya? O no son tan devotos. Y yo creo que ese fenómeno es algo similar, o sea, que ese fenómeno ha tenido un paralelo también en el mundo hispano, sobre todo porque varias de las ideas laissez-faire entran al mundo hispano, en Latinoamérica, básicamente vía España. Y la tradición ilustrada liberal española, si bien ha tenido su exponente, sobre todo más que nada en el siglo XIX, ¿ya? Yo creo que como tal, como tradición pura ilustrada, se ha ido perdiendo bastante. Entonces, quienes dominan la voz de la economía de mercado, quizás en España y por extensión, por divulgación, por filtro en Latinoamérica, terminan siendo un poco más entre amistosas y entre propagandistas de algún nivel de catolicismo. Y entonces, hablar mucho sobre que el liberalismo económico, no solamente el político, está muy vinculado a estos, como dije, estos herejes, ya no se ve muy bien. Entonces, mejor cambiémosle de empaque. O sea, vendamos el mismo producto laissez-faire, por ejemplo, en el mundo anglo-protestante o en el mundo hispano-católico, pero quitémosle este elemento ilustrado demasiado racionalista y religioso, crítico de cierto pensamiento religioso, como un poquito más hostil. ¿Ya? Al menos, bueno, los ilustrados franceses no eran tan hostiles. Bueno, depende, pues si hablamos de Voltaire, sí lo era, ¿ya?
pero vamos que no eran violentos, o sea, ni siquiera Voltaire, y de hecho Voltaire no era un predicador de la violencia en ningún sentido. ¿Ya? Eh, por ejemplo, te pongo el caso, aquí está, por ejemplo, acabo de mencionar Voltaire. Voltaire es uno de los promotores de John Locke en Francia. O sea, si tú dices, ¿cuál es la filosofía de Voltaire? ¿Cuál es la filosofía política de Voltaire? Él creó una, tiene una que haya creado él. No creó una. Él es un lockeano francés. ¿Puedes explicar a Locke un poco por encima por si alguien no... Bueno, Locke en términos generales, bueno, al menos lo que admira a Voltaire de Locke es su epistemología, su teoría del conocimiento en general, y su parte política. Entonces, Locke plantea que los seres humanos no nacen con ideas innatas, ¿ya? No tienen ideas innatas. Entonces, las adquieren por las experiencias de la niñez y durante toda su vida, y su mente las procesa. ¿Ya? Hay una interpretación, digamos, muy vulgar de Locke, como que Locke plantea que no hay digamos, nada en la mente está tabula rasa, vacía, pero eso con el tiempo ya los estudiosos de Locke y que lo comparan con Kant se han dado cuenta que quizás ha sido una caricaturización, en realidad eh, Locke sí plantea que hay las categorías mentales que plantea Kant, o sea, hay cosas en la mente, una lógica gramatical, por decirlo de algún modo, pero lo que no hay son ideas. O sea, nadie nace con ninguna idea en particular, todo se va aprendiendo en vida. Y por tanto, eso implica extendido un poco más, que todo debe ser probado, no pueden hacerse afirmaciones incomprobables por la experiencia, entonces por lo tanto, y eso deriva en ciertas interpretaciones lo que anti-revelación, o sea, anti que alguien en una iluminación privada reciba un mensaje que solo esa persona puede recibir, pero que nadie más puede experimentar, solo el iluminado o el profeta privilegiado, a quien los demás deben creer su testimonio, o sea, deben tener fe, quizás no en un ente natural necesariamente, sino en el testimonio de la persona que ha dicho recibir un mensaje sobrenatural. Entonces, esa tradición lockeana de basarse en la experiencia de las personas, eh, vuelve a los seguidores de Locke o de versiones similares. De hecho, por ejemplo, David Hume es una versión mucho más sofisticada de esa idea inicial, ¿ya? Mucho más elaborada, digamos. Locke le empieza unas pinceladas de esa idea. Y eso es lo que toma Voltaire para que luego lo lleva a Francia. Eso es genial. O sea, aquí tengo una explicación epistemológica de filosofía del conocimiento. La propia epistemología de Locke necesita que todos podamos evidenciar esa experiencia para poder decir que es cierta. ¿Ya? Entonces es una epistemología que, llevada, al menos según el cauce volteriano, te lleva a no a ser ateo, porque Voltaire de hecho no era ateo, considera que hay evidencia en la lógica del universo para asumir que hay una especie de inteligencia universal, no sabemos exactamente qué sería, pero hay como algo más. Voltaire, de hecho, es muy crítico de que esas conclusiones nos tengan que llevar necesariamente al ateísmo, pero al mismo tiempo Voltaire separa la idea de creer que existe alguna inteligencia suprema y es muy duro con el cristianismo, porque considera que quizás entenderlo más a través de la ciencia, ¿ya? Nos pierde digamos, con fábulas de niños. ¿Ya? Entonces le hablan mucho de la superstición. Y esto todo está entroncado un poco en la tradición más ilustrada a partir de Locke. Locke en sí mismo no era ateo. Locke era cristiano, pero de un cristianismo hereje, se podría considerar. Herético, claro, era unitario, negaba la Trinidad. De hecho, era una tesis compartida con Isaac Newton. Isaac Newton era amigo de John Locke. Eso, pues, no mucha gente no es muy consciente de eso, eran bastante amigos. Y uno de sus temas de conversación más frecuentes no era mucho la política, hasta donde a mí me consta lo que he alcanzado a leer, sino de la religión. ¿Es por qué? Porque ambos eran, al menos hasta donde se entiende, eran herejes en privado sobre la idea de la Trinidad. O sea, ellos habían hecho un estudio sobre el Nuevo Testamento, en la cual habían llevado a la conclusión de que la Trinidad no aparece ni tiene ningún sustento bíblico. Entonces, eso en Inglaterra, en ese tiempo en Inglaterra ya existía una cierta libertad de cultos.
sea, había la iglesia oficial, la iglesia de Inglaterra, pero sin embargo se permitía cierta libertad de cultos a diferentes facciones cristianas. De hecho, Locke en la Carta sobre la Tolerancia, un poco el tema, pero para que se vea eso de la época, Locke en la Carta de la Tolerancia sostiene que, y eso algunos dicen, oh, pero mira cómo Locke es intolerante con los ateos y con los católicos, ¿ya? Porque la Carta de la Tolerancia dice se debe ser abierto a todas las versiones de religión cristiana, incluso también a los agnósticos, a la gente que no necesariamente cree en Cristo, pero tiene alguna idea vaga de esto. Eh, pero no se debe permitir ni a los ateos eh, ni a los católicos romanos. Eso sostiene Locke. Y da un buen argumento, de hecho, bueno, o sea, desde su punto de vista, ¿no? Dice que los ateos no, porque luego sobre qué fórmula o sobre qué Biblia o sobre qué credo van a jurar a la hora, por ejemplo, de acudir ante un juicio. Y bueno, esos son los argumentos. Pero en el argumento de la tolerancia de Locke, de hecho, está abogando indirectamente porque saquen a los unitarios de la lista, porque los unitaristas, los que rechazaban la Trinidad, en las leyes de tolerancia no estaban incluidos. O sea, en realidad Locke no está pidiendo allí aumentar restricciones, porque esas restricciones ya existen, ya se les prohíbe a los ateos el culto, por decirlo así, o la prédica, y también se lo piden a los católicos romanos. O sea, él no está incluyéndolos en la lista, él está quitando uno de la lista, que son los unitarios, y está pensando en parte en sí mismo, pero también está pensando en su amigo Isaac Newton, porque sabe que su amigo Isaac Newton, si él llegase a hablar públicamente sobre lo que realmente cree, podría terminar teniendo problemas legales. Hace poco me leí el libro de Money for Nothing, no sé si lo has leído, habla de la burbuja de esos años 1720 sobre el de South Sea Company y todo eso, la compañía de los mares del sur. Y habla precisamente de Newton, porque era el que estaba, digamos, al cargo del minting, bueno, de la acuñación de moneda, y habla de su amistad con Locke. Y de hecho plantea que parte del pensamiento libertario de Newton, que a pesar de trabajar para el gobierno en la acuñación de moneda, sí que tiene unas ideas tirando a libertarias en la cuestión monetaria, al menos, ¿no? En la idea de ponerle una paridad al oro y la moneda y que no fuesen capaces de imprimir más moneda que no tienen, cosas así. Sí que se le ven ciertas ideas tirando a libertarias a Newton que comentan en este libro, que no es un libro digamos que se centra en esa cuestión, pero sí que comenta que podría ser un poco por la influencia de Locke, de su amistad con Locke. A mí también me llamó la atención este tema de la amistad entre John Locke y Newton. O sea, en principio no los asociaba ni siquiera como contemporáneos. Es que no tenía es que cuando uno estudia, por ejemplo, las revoluciones científicas, uno las estudia aparte. Y cuando estudia el tema del pensamiento ilustrado, los estudia aparte. Entonces, como que no los llegué a asociar en un principio. Pero luego leyendo veo que sí que ha existido esto. Y, y bueno, al parecer la influencia, esto que me mencionas no lo conocía, de que había una influencia en, ¿qué? Sería como una especie de pensamiento económico. Sí, en la cuestión económica, porque bueno, Locke es parte de, bueno, digamos, de la base del pensamiento liberal económico y Newton no venía de esa, digamos, escuela Claro. o de ese pensamiento. Entonces, pero bueno, pero sí que se llevaba muy bien con Locke. Entonces, comentan cómo cuando Newton empezó a trabajar para el departamento, digamos, de acuñación de moneda, que fue ya de mayor, fue después de ya entablar una amistad muy fuerte con Locke y que creo que incluso Locke ayudó un poco en que le diesen ese puesto porque Newton quería ir a Londres y estar más cerca de las mentes de allí y salir de la universidad en la que estaba. Claro, sí puede ser porque hay un lord con ideas muy revolucionarias que es quien lo promociona a Locke financieramente en algún momento de su vida. Porque Locke no era una persona con muchos recursos, pero este sujeto lo conoce y dice, y que al parecer, no me acuerdo el nombre de este lord, y lo conoce y lo empieza a ayudar, ¿no? Imagino que eso le aporta mejores relaciones sociales que no tenía Locke antes de conocer a este sujeto. Al parecer era un señor ya un poco mayor para la edad que tenía Locke. Sí, es curioso ver cómo
cómo los pensamientos de uno influyen en los de otros. Hemos estado viendo de dónde proviene el pensamiento de Mises, qué le llevó hasta allí. Hemos hablado también de las influencias religiosas y si te Claro, eso sí parece, quiero dejar una observación antes de terminar. Mi observación de por qué la escuela francesa, en tanto su contexto era muy ilustrado y eso es problemático, la verdad es que es muy problemático para las iglesias, es una hipótesis que yo hago en base a los contextos sociales que veo en uno y otro lado. ¿Ya? No es algo que yo pueda afirmar categóricamente porque te digo, esta es una hipótesis que yo tengo en proceso, me falta todavía leer más, tener más contexto, pero la creo plausible y la creo plausible porque el actual movimiento por el libre mercado, ¿ya? Con sus características modernas, ¿ya? Es algo que nace más o menos como entre los años 40 y 50 del siglo XX, recopilando diferentes fuentes o reinterpretándolas o recuperándolas. Entonces toman a Bastiat, en esa época está de moda Ayn Rand en los Estados Unidos, ya, también está Mises mismo en los Estados Unidos haciendo su propia carrera, está Henry Hazlitt en el New York Times, están Hayek que está ya no me acuerdo qué universidad británica, está de regreso, están reconstruyendo un movimiento a partir de retazos de diferentes tradiciones que no necesariamente tienen mucho que ver entre sí. Por ejemplo, el randismo tiene muy poco que ver con el pensamiento de Mises, aunque hay el punto en común de la defensa de la economía de mercado y los derechos civiles o libertades individuales. Entonces, a un fenómeno interesante que pasa en ese momento es que como al mismo tiempo que se está recuperando por este movimiento o recomponiendo un nuevo movimiento a partir de retazos de movimientos viejos más pequeños, esto sucede post Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo está aconteciendo la Guerra Fría, ya, está naciendo la Guerra Fría recién. Entonces empieza una especie de, por ponerlo de alguna manera, caricaturización o simplificación de lo que son los soviéticos. Entonces los soviéticos no solo son comunistas, son ateos, son enemigos de la religión. Entonces la identidad de lo que le llamaríamos hoy derecha occidental se forja mucho en base a ser lo contrario a lo que dicen los soviéticos que son. Entonces, se trata de un poco apelar al apoyo también de cierta base religiosa frente a, incluso por ejemplo eso lo ves en los sindicatos, hay un sindicalismo religioso que se puso muy en auge porque es el sindicalismo que le contesta al sindicalismo de base comunista y soviético y de apoyo soviético que hay, por ejemplo, en América Latina, esa pugna fue muy importante, los sindicatos católicos versus los sindicatos comunistas. Entonces, al estar creando esta identidad, ¿ya? Es problemático quizás para apelar a nuevo público, que es un público que quizás va a misa o va al culto protestante, etcétera. ¿Ya? Es quizás mejor maquillar o bajarle un poco con agua esa parte del pensamiento histórico y tradicional del liberalismo, que es ser crítico de la religión revelada, no necesariamente ateos, pero sí críticos de las religiones reveladas, porque son enemigas de la lógica, ¿ya? Al menos así lo plantean ellos. Entonces le empiezan a bajar esa parte y entonces se vuelve como un liberalismo de amalgama que sea más diplomático, más consumible para un público religioso. Y mi hipótesis es que de esa generación que surgió de esa tratar de apelar a un nuevo público es que salieron algunos de los apologistas religiosos que a la vez también tienen un pensamiento más o menos afín al libre mercado, pero que van como ellos mismos no recibieron esa formación de la historia, el liberalismo histórico propiamente dicho, repiten a una forma como que más modulada en ciertos temas sobre la tradición histórica liberal. Ahora, creo que esto ya es esa es mi evaluación en base a lo que sí he logrado entender del nacimiento del movimiento liberal de posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucede?
que el mundo ya no vive en la Guerra Fría, que los elementos religiosos quizás ya no son tan importantes, quizás, ya, a la hora de establecer un lineamiento político. Por ejemplo, en el mundo liberal, libertario, hay mucha gente que es indiferente realmente a la religión o que es de religiones que ni siquiera ya son occidentales, quizás hayan más budistas, New Age o simpatizantes del yoga y la meditación, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué me interesa este tema? Me interesa este tema porque creo que en algún momento se creó una especie de versión un poco más beata, no sé si sea ofensivo decirlo así, del liberalismo y que merece ya ser superado porque ya las condiciones para las que se creó ya no existen. Donde quizás pudo ser necesario, no dudo y no cuestiono que pudo haber sido necesario en términos estrictamente, lo voy a decir así, maquiavélicos de propaganda o de divulgación. Pero las estrategias tienen que adaptarse y quizás esa estrategia ya no es tan conveniente a día de hoy, y más bien quizás habría que regresar back to the origins, regresar a las raíces, no en el sentido de ser antirreligioso, pero en el sentido sí de ser como más objetivos con todos estos temas. Y yo creo que ya hay un público, o sea, yo creo que ya el público al que quizás los liberales históricos quisieron dirigirse tuvieron problemas para encontrarlo. Ya, yo creo que ese público ya existe, o sea, un público que quizás no se va a ofender demasiado por estos temas y lo va a aceptar con mayor naturalidad. Quizás estos autores en esos temas sociológicos eh, estuvieron muy adelantados a su tiempo y quizás por eso luego ahora a algunos luego en el siglo XX les dio vergüenza. Yo creo que para el siglo XXI ya no es necesario tener esa vergüenza, simplemente ya exponer las ideas tal cual como son. Y eso creo que es lo que me motiva a mí a estudiar este asunto, ¿no? Un poco como un volver a los orígenes y plantear las cosas como se pensaron en un principio, ¿no? Eso. Después de esta mirada al pasado tan, bueno, no sé, interesante, creo que ha sido una gran aventura explorar todo esto. ¿Te importaría compartir lo que es tu visión sobre cómo está el pensamiento libertario hoy día, para cerrar? O sea, yo creo que hay buenas bases y eso es algo que a mí siempre me trajo, como te comentaba, versus mi background anterior, o sea, mi historial anterior a anarcosindicalista era muy bonito en el sentido de la pasión, o sea, tú veías cosas y también en el sentido de la organización, al menos en su época, ¿no? En su nostalgia de lo que fue su organización, porque al día de hoy no hay nada, o sea, es una broma todo lo que es el anarcosindicalismo. Alguien decía alguna vez un cadáver insepulto, y creo que sí, que sí, que sí. Es un movimiento que lo mejor que podría hacer es desaparecer, por honor a su propia historia. ¿Ya? Pero en contraste, la tradición libertaria, ojo, cuando yo uso para mí libertario es el liberal laissez-faire, o sea, ¿por qué? Porque el liberalismo es un poco amplio, no tan amplio, pero sí es un poco amplio, y si bien hay corrientes liberales que desde siempre aprecian la economía de mercado, hay otras que lo enfatizan como algo prioritario. Entonces, para mí, el libertario, en mi propia investigación de qué es lo que significó libertario cuando adoptaron el término libertario, significa el liberal que enfatiza el laissez-faire. Y así es como creo lo entiendo. Entiendo, adoptaron el término aproximadamente en los años 40 en Norteamérica. Ese es el liberal que enfatiza ese tema. Y en ese sentido yo lo uso, solamente para aclarar en qué sentido lo uso. Yo creo que la tradición libertaria del liberalismo de tradición laissez-faire tiene buenas bases porque tiene pensadores de muy alto nivel, o sea, puede acudir en parte a básicamente los fundadores de la tradición intelectual del occidente moderno, o sea, del occidente que está asociado a la revolución industrial, a las revoluciones constitucionalistas, a todo eso que nos hace, que nos da la identidad moderna, que hace que alguien de Alemania y de Perú, o si son personas educadas, puedan entender y puedan hablar un lenguaje común, científico y filosófico. Entonces, eso es parte de la tradición libertaria, está muy conectado a eso.
Entonces creo que tenemos buenas bases. El problema que yo siempre veo es que en cambio hay un inmediatismo. Entonces las personas encuentran estas ideas, les parecen muy simpáticas, les parecen algunos, los que más estudiosos, les parecen lógicas, sobre todo como tú decías en el tema económico, pero luego uno, muchos no profundizan en eso. Entonces se quedan como con el articulito, el meme, el clip muy chiquito de YouTube, ¿ya? Y a veces terminan como quedándose con eso y fanatizándose, eso lo he visto a veces, o quizás en los que son más jóvenes, fanatizándose con una pequeña interpretación de lo que es la tradición libertaria, en vez de tomarse el tiempo de aprenderla en una perspectiva más amplia, más autores, y luego si quieres radicalizarte. Pero primero es el tema de autoformación. Entonces yo creo que a veces he visto personas que se apresuran a tomar una postura con la que no necesariamente estoy en desacuerdo, porque está dentro de la familia del capitalismo liberal, pero se apresuran a tomar una postura demasiado específica antes de tiempo, antes de realmente tomarse, qué sé yo. Yo considero que es importante al menos tomarse, después de haber decirse a uno mismo libertario o liberal hacer, tomarse por lo menos, digo yo, unos 2 años de aprendizaje antes de promover perspectivas de forma muy tajante. O sea, hay que tomarse el tiempo de estudiar, ¿ya? Porque esta tradición tiene pensadores en varias áreas, ¿ya? Y también necesita ciencias auxiliares, porque si bien es cierto, esta tradición está muy enfocada en economía política, o sea, economía aplicada, por eso la necesidad que tienen o la conexión que tienen con la escuela austríaca que les da su sustento. También algo de teoría jurídica, teoría moral, como mencionaba David Hume, que es una versión, John Locke, que es otra versión. Eh, en cambio, necesitan más conocimientos de antropología, por ejemplo, para hacer una evaluación histórica adecuada de un proceso histórico, un proceso económico, el jurídico, tienen que entender más cuáles son las religiones de tal lugar, por ejemplo, o cuáles son los idiomas que se hablan en tal lugar, cuál fue la historia de los modelos políticos que se aplicaron en tal lugar, cuál fue el modelo de economía, si fue agrario, si fue industrial en tal lugar. O sea, tener una perspectiva de historia amplia y de costumbres de los pueblos para entender de qué están hablando y qué evolución han tenido. Eh, en resumen, hay un buen background civilizatorio en términos generales, porque básicamente en nuestra tradición libertaria está implícita la tradición ilustrada desde el punto de vista filosófico y también constitucionalista, democrática desde el punto de vista político. Entonces, básicamente nuestra tradición es parte de lo que hoy consideramos Occidente. Tenemos buenas bases para trabajar el tema de teoría económica y política económica. Tenemos buenas bases para teorizar sobre filosofía moral y sobre teoría jurídica en términos generales. Y algunos puntos también que los da Mises y que también Mises recomienda a Max Weber en ese sentido y tradiciones afines en el tema sociológico, pero creo que falta, por ejemplo, algo que no se conoce mucho, que falta mucho para hacerlo bien los análisis, es conocer más antropología, más historia de la humanidad, pero historia de la humanidad no desde a veces lo que veo con ciertos personajes que ya te los he mencionado, que critico un poco, te ven como que la civilización nació en los monasterios del siglo III en la Edad Media, o sea, y antes de eso no había nada, o sea, antes de eso éramos bárbaros. Y alguien que sí está cultivado va a entender que desde el siglo sexto antes de Cristo, siglo quinto, siglo cuarto, elementos muy avanzados de civilización en lo que hoy es Europa ya existían. Entonces, eh, no, eh, es menos probable que con un conocimiento antropológico e histórico más profundo des malos diagnósticos o te apresures a interpretaciones políticas que podrían ser sesgadas, incluso propagandísticas. Eso sería como que mi evaluación. Y bueno, y la que siempre doy, que esta es en genérico, es la que es una consideración existencial, ¿no? Que no hacer, digamos, no apresurarse
como te decía, por lo menos unos 2 años de estudio en diferentes ciencias sociales. Tiene que tener alguien que se considere libertario. Bueno, estudios por su propia cuenta, no tiene que ir a ninguna universidad necesariamente para esto. Hay mucha información ya disponible en libros. Y eso sí, tratar de consultar literatura seria, eso sí, eso también es importante. No irse por cosas muy panfletarias, ¿no? Ni teorías de la conspiración, ni cosas así de poco valor o poco rigor intelectual, ¿no? Y el otro problema, pero yo creo que es un problema para cualquier facción, pero igual es una observación que siempre hago, no asumir nunca en la postura que se tome una postura inmediatista. O sea, no decir, ¿sabes qué? Esto se hace mucho cuando hay las coaliciones electorales o cuando determinado partido está haciendo campaña. No dejarse seducir por cualquier partido que medio te dice dos cositas que te resuenan a lo que tú piensas. Y si bien es cierto, desde de una postura mesurada, calculadora, por decirlo de alguna manera, alguien debe ver en cierta coyuntura o en cierto lugar qué partido resuelve más en una coalición, una campaña, al menos en su promesa, un problema y asumir qué tan relevante es ese problema realmente antes de darle el voto o de militar por él. No casarse con ninguno de estos partidos, ni con ningún político, ni nada, solo porque algo te resuena. Yo creo que eso tiene que ver con un inmediatismo existencial, ya, esta ansia, esta angustia de ver en vida el sueño que uno tiene en una sociedad. Y ese tipo de perspectivas, de ese inmediatismo, ¿no? Lo llevan y esa como angustia de no ver en vida por lo que uno cree o por lo que uno lucha, creo que llevan a varios liberales, y aquí sí hablo en genérico, no solo las FER, sino fellow travelers, personas afines, eh, a tomar malas decisiones o a casarse demasiado con determinados partidos o con determinados líderes políticos que a veces en otros aspectos de su pensamiento están en las antípodas o no sé, quizás en las antípodas, pero bastante lejanos o contradictorios al pensamiento liberal y liberal laissez-faire. Yo sí soy creyente, por decirlo así, en el largo plazo, en el trabajo constante, en la autoeducación, no en el abstenerse de la política, no necesariamente ser apartidista, pero sí ser escéptico de que si previamente no se construye un movimiento intelectual, ¿ya? Y que tenga sobre todo como objetivo primario tomarse espacios educativos, que pueden ser espacios educativos formales, como lo que hace el profesor Huerta o el profesor Rayo u otros, ya. O tomarse espacios de forma informal, como lo que haces tú, como lo que hacen algunas personas que conozco que tienen páginas en Facebook, Twitter o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, yo creo que primero es un término de labor educativa, no necesariamente un desprecio a la política, pero sí un escepticismo a que si no se construye primero, y que puede tomar mucho tiempo, pero no pasa nada, ya, que se tomen un poco la vida un poco como un reto, eh, como un propósito de vida, el construir un movimiento intelectual, construir un movimiento educativo, ya, y pasarlo, y dentro de alguna disciplina, pasárselo bien intelectualmente, construir espacios educativos y luego algún día se verá si es posible algún movimiento político con identidad propia. O sea, yo soy creyente que se necesita en algún momento tener a un movimiento político con identidad propia, pero como dije hace algunos minutos atrás, el actual movimiento laissez-faire es un movimiento reconstruido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se está reconstruyendo, todavía se está reconstruyendo, se reconstruye las cenizas, ¿ya? No había nada antes, ¿ya? Casi prácticamente nada. O sea, por ejemplo, Mises y Hayek consideraban que ellos eran ya los últimos. Incluso creo que no sé si la biografía que tú leíste se llama El último caballero del liberalismo, creo, ¿no? Sí. Ya, entonces ya son los últimos. Y todo esto que tenemos ahora es un movimiento reconstruido. En realidad, para los logros que tuvo el liberalismo histórico, los tuvo recién en el siglo XIX, como tal, los pudo ver, ya.
pero se construyó a partir del siglo, con diferentes etapas del siglo XVII, o sea, le tomó dos siglos y medio. Y aquí, desde estos años hasta la reconstrucción, esta reconstrucción que te hablo, que se hace por Segunda Guerra Mundial, han pasado ¿cuánto? 70 años. O sea, hay mucho camino por recorrer todavía, o sea, no hay que angustiarse. A los liberales históricos les tomó 2 siglos aproximadamente. Nosotros no llevamos ni uno. Así que a tomárselo con perspectiva, ¿no? Para tomar mejores decisiones más estratégicas. Eso sería todo lo que podría decir por ahora. Has hablado de la inmediatez y eso me lleva a preguntarte sí, ¿qué opinas de Bitcoin? Porque para los que llegan al libertarismo a través de Bitcoin, como es mi caso, hay muchas personas que llegan a Bitcoin a través del libertarismo o al revés. Para las personas que como yo llegan de Bitcoin al libertarismo, encontramos que Bitcoin sí nos ha ayudado a reducir esa necesidad o esa sensación de búsqueda de inmediatez, ¿no? Ha rebajado, reducido la preferencia temporal. La preferencia temporal, a veces. Exacto, y eso bueno, Holdeando, nos ha ayudado. Sí, el hábito del holding, supongo que es parte de eso, ¿no? sí, y por eso me preguntaba qué opinabas sobre Bitcoin y qué peso puede tener en cuanto al movimiento libertario, porque es verdad que Bitcoin va asociado muchas veces a este movimiento libertario, que como vemos tiene muchas aristas, no todos son anarcocapitalistas, pero sí que Claro. tienden más al libertarismo que a otra serie de ideas. O sea, con respecto a Bitcoin, yo tengo la hipótesis porque yo creo haber visto la transición del movimiento de uno en otro. No sé si tú estás muy al tanto de eso. Yo llegué a estas ideas austríacas, me acuerdo, con la primera vez que leí algo de escuela austríaca fue en una pequeña página de internet de esas antiguas en el formato muy antiguo, no me acuerdo ahorita. Y había ahí una marca de alguien que promovía algo llamado, se llamaba, me acuerdo en ese tiempo, Gold Money, ¿ya? O e-Gold, no me acuerdo cuál de los dos nombres tenía, Gold Money o e-Gold, creo que era e-Gold. Yo tengo la hipótesis, y de hecho, o sea, esa fue mi primera hipótesis, cuando yo la primera vez que vi Bitcoin, ya, yo dije, esto es como esa idea ahí que medio la he visto por encima del e-Gold, pero con un mejor branding. Eso fue lo primero que se me ocurrió la primera vez que escuché algo de Bitcoin, porque leí una vez la descripción de e-Gold y dije, esto es como... Y creo que una vez, no sé si leí un artículo, lo vi en algún reportaje, porque creo que hubo en Netflix ha habido algunos documentales sobre Bitcoin. Bitcoin. Y me parece que alguien postuló la hipótesis de que los creadores de e-Gold son los verdaderos creadores de Bitcoin. ¿Ya? Y a mí me pareció muy plausible. Sí, sí. Entonces, indistintamente de que la tesis sea cierta o no, el punto es que el nacimiento de Bitcoin está muy asociado a círculos de lo que podríamos llamar austrolibertarios, o sea, son libertarios que a la vez también tienen o que fundamentan algunas de sus ideas de política económica o algunas cosas más en la teoría descriptiva austríaca, en este caso, por ejemplo, la teoría del ciclo. Entonces, o la teoría monetaria en genérico, ¿no? La teoría del dinero, del crédito en genérico. Entonces sí, o sea, de hecho los primeros lugares donde yo recuerdo que alguna vez alguien me estaba vendiendo bitcoins, me acuerdo, a $1, y yo quería comprar un bitcoin a $1, sabes que nunca lo hice, hasta el día de hoy me arrepiento, ya, de no haber comprado la unidad de bitcoin a $1, que fue cuando alguna vez alguien me lo sugirió y sí consideré la idea. Entonces, efectivamente, el movimiento de Bitcoin nace dentro de estos ambientes. Que necesariamente Bitcoin tenga que promover estas ideas, no lo veo necesario, porque creo que la práctica por sí misma o el mensaje que se da respecto a la crítica a los bancos centrales, a la expansión de crediticia inorgánica, la emisión inorgánica, todo ese tipo de cosas, creo que llevan implícito el mensaje. Ahora, quizás sí sería bueno promover más conocimiento de la teoría monetaria austríaca dentro de las personas de Bitcoin para que entiendan un poco se conviertan también un poquito en mensajeros
de la economía austríaca. A nivel de la promoción como tal de Bitcoin, yo particularmente no trato de no participar mucho en eso. ¿Pero por qué? No es porque sea un crítico per se de Bitcoin, sino porque no soy un experto en el tema, como tal de Bitcoin. O sea, lo entiendo, he tenido mis Bitcoins, los he comprado, los he vendido, los he vuelto a comprar, he vuelto a vender, he holdeado un tiempo y así. Pero no me considero como tal un experto. ¿Ya? Y he visto páginas sumamente especializadas en ese tema, ¿ya? Tanto desde el punto de vista financiero, ¿ya? Como desde el punto de vista tecnológico, que sobrepasa mi poder de decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro. O sea, soy un espectador. Creo que lo que sí hace Bitcoin, y eso definitivamente no le voy a quitar jamás el mérito, tiene una labor pedagógica importante, como te decía, tanto en su práctica, pero quizás sí sería bueno intensificarla desde el punto de vista teórico, pero su propia práctica tiene un mensaje educativo de economía monetaria, tiene, está ahí. Y eso yo creo que es su mayor aporte. Mucha gente, yo te digo, muchos jóvenes que están ya en las edades de lo que se llaman los centennials, que no tienen formación académica en sentido sofisticado, ¿ya? Entienden nociones de la teoría monetaria austríaca solo porque han estado algún tiempo holdeando Bitcoin o tratando de entender este tema. Entonces, el mérito que sí le doy y con el que yo sí puedo, o sea, yo sí puedo, como se dice acá, meter las manos, comprometerme a dar un mensaje, es que el Bitcoin definitivamente ayuda en una pedagogía democrática, en el sentido de popular, de economía monetaria. Entonces, la gente que está un poco más cercana al Bitcoin o ha estado invirtiendo o haciendo transacciones, se le hace un poco más fácil, considero yo, entender esto que quizás personas que no lo están y que podrían abogar en otros contextos sin este aprendizaje práctico por ideas keynesianas o monetarias o cualquier otra idea de política expansiva, ¿no? También pueden ser monetaristas o cosas así, ¿no? Las diferentes escuelas que promueven a una u otra forma expansiones inorgánicas de la oferta monetaria. Entonces, en cambio, estas personas que están un poco más, no te digo, no son académicos, muchachos, he visto chicas, chicos de 19, 20, 21, 22 años que no te digo que son expertos en teoría monetaria, pero eh, es un tema denso, es un tema odioso si es que no te interesa intelectualmente, pero sin embargo, sea porque han estado, han leído sobre el tema o han estado en transacciones relacionadas a Bitcoin, pueden entenderlos mejor que otras personas, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo en particular le doy a Bitcoin. De ahí, recomendar invertir o no invertir, de momento me Bueno, abstengo porque no soy un experto en esa eso parte. es mejor abstenerse, sí, porque no es bueno dar consejo de inversión en un Claro, podcast claro, de claro, ningún no, no, tipo, en claro, cualquier sí, caso. Pero sí que cuento con que un poco lo que hemos tratado hoy aquí, bueno, sobre todo lo que has explicado hoy aquí, dé algunas pinceladas sobre el pensamiento económico libertario a los oyentes de este podcast que tienden a ser bitcoiners y que, bueno, puede ser que no hayan dedicado todavía esos 2 años o ese tiempo a estudiar esta cuestión. claro. Fabricio, has comentado mil cosas sobre las cuales me gustaría en algún momento ahondar. Yo Lo de también Hume quisiera también. ahondar en los temas de los que yo mismo he hablado. Sí, Sí, porque no son temas que se pillen rápidamente sí, sí. y se puede sacar mucha punta de todos ellos. En particular, me ha parecido curioso lo de David Hume. Es una figura que ha sido muy importante por muchos aspectos, pero no particularmente se le reconoce igual su influencia en el pensamiento Ujú. libertario. El Y contemporáneo, claro. Sí.
Eso es, y sería interesante ver eso. Pero bueno, como digo, muchísimas cosas sobre las que se podría ahondar y quizá después de esta exploración así más desde los altos, podremos igual en algún Claro, claro, momento después podemos centrarnos. conversar de algunos de todos estos temas, podemos seleccionar. Sí, 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 podríamos seleccionar luego de todas estas cosas. De repente en tu audiencia ves a quién o algún comentario, de repente a alguien le puede interesar que se profundicen más. Y eso también me ayudaría a mí a decidir también de tantos de estos temas por cuál profundizar un poco más, ¿no? Para también, y para mí mismo me sirve para centrarme, ¿no? En un Pues tema en particular. te tendré al tanto entonces, porque seguro, Ya, seguro que no hay ningún problema. algún comentario me llegará al Vale, respecto. claro, claro, seguramente. Pues muchísimas gracias, Fabricio, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Alberto, por tu paciencia y por tu invitación. Y hasta aquí lo de Fabricio. Una aventura, como habéis podido ver, una aventura de pensamiento, una aventura en la que yo mismo me he sentido perdido más de una vez. Y eso que yo tengo el tema bastante estudiado. Pero sí, como veis, me gusta ver cómo evoluciona el pensamiento de las personas, cómo de una idea que escuchas llegas a otra idea. Una cosa que estaba pensando según transcurría la charla con Fabricio es a dónde nos llevará todo esto, porque claramente nada de este pensamiento está cerrado. Hoy tenemos todas esas influencias del pasado que también se vieron influenciados por el pasado suyo. Y me pregunto a dónde llevará esto en un futuro, cómo seguirá avanzando. Es verdad que en la cuestión económica, como comentábamos en la entrevista, desde Mises, para mí prácticamente la cosa está bastante cerrada, incluso antes de Mises podría decirse. Pero sí, con la teoría del ciclo económico, con la economía austríaca, es verdad que hay muchos aspectos de la economía ahí que podrían verse mejorados, pero hay también muchos otros que parece que son bastante sencillos de comprender y que no están muy abiertos a debate, si bien pueden estar abiertos a competencia en la forma de otras maneras de ver la economía que son menos óptimas, digamos, a final de cuentas. Pero sí, me ha parecido interesante ver cómo evoluciona esto y me pregunto hacia dónde evolucionará en un futuro. Al final esa parte está en nuestras manos. Así que nada, si te ha gustado, recuerda que puedes comentármelo en Twitter, @alberto_mera. Recuerda también que puedes ayudarme a través de Twitch, a través de Fountain, a través de Patreon. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomendaría hacerlo a través de Relay, esta página, esta aplicación que encontraréis en la descripción del podcast. Y si queréis guardar ese Bitcoin de manera segura, yo recomiendo hacerlo a través de la Bitbox. Así que nada, habiendo dicho todo esto, aquí nos quedamos.